Hola amigos, bienvenidos una vez más a Noticias elvenezolano.tv.com.be desde Caracas, Venezuela. Yo soy Yalix Hernández y estamos listos para nuestro recorrido informativo. Comenzamos con El Nacional. Segundo ataque contra El Nacional en los últimos 2 meses y leemos por acá al presidente editor del diario, Miguel Enrique Otero, aseguró que el medio seguirá firme, dando la cara por el país. A propósito de este ataque, dice Miguel Enrique Otero, lanzar excremento, como lo están escuchando. El Nacional demuestra su falta de argumentos. Y lanzaron, como ya les decíamos, excremento y bombas molotov contra el edificio del Nacional. Imágenes exclusivas lo trae El Nacional en esta edición. Y en cuanto a Rodríguez Zapatero, vemos por acá, en cuanto a la toma de Caracas, llegó al país para presenciarla como observador internacional. Llega de sorpresa al país en vísperas de la toma de Caracas. El escenario con el que se encontrará incluye los intentos del oficialismo de atemorizar y evitar que la población asista a la protesta del 1 de septiembre, alegando que la oposición prepara una jornada de violencia para ese día. ¿Cuáles otros observadores internacionales vendrán? Importantes, ¿se les dará permiso para estar allí? Leemos, SEBIN detuvo a Carlos Melo en Centro Plaza el día de hoy. El concejal Luis Omasa, dirigente de Voluntad Popular, informó en su cuenta de Twitter que funcionarios de la Inteligencia Nacional llegaron al sitio la tarde de este martes. El concejal Luis Omasa, dirigente de Voluntad Popular, lo dio a conocer a través de su cuenta en Twitter. Omasa informó que funcionarios del SEBIN se encontraban en las puertas del Centro Plaza, lugar en el que se encuentra la sede de la Tolda Naranja. Carlos Melo es dirigente, recordamos, del Partido Avanzada Progresista. Se desconocen los motivos de la detención. Tenemos por acá El Universal. La Asamblea Nacional aprobó acuerdo en rechazo a la persecución política. La comisión delegada que este mes trabaja en el Parlamento Nacional rechazó este martes la persecución política. Los vemos allí trabajando. Por cierto, vemos también a Ramos Ayub. El gobierno pretende aislar a Voluntad Popular. Piñate, en cuanto al sector de gobierno, dice marcha del 1 de septiembre. Es una iniciativa insurreccional para tomar el poder. El secretario ejecutivo de la presidencia del PSUV, Eduardo Piñate, aseguró que la coalición opositora sabe que está quedando sin opciones y por este motivo buscarán generar violencia en la denominada Gran Toma de Caracas. También dijo que es una manera insurreccional para tomar el poder y que el Partido Socialista Unido de Venezuela este martes afirmó no le teme a la marcha que pretende llevar a cabo la Mesa de la Unidad Democrática. Vamos a escuchar exactamente qué fue lo que dijo. El PSUV se prepara atendiendo a la historia de la oposición venezolana y a los elementos que tenemos en este momento. Llegamos a la conclusión de que allí lo que hay en marcha es un plan insurreccional que está convocado por la oposición. Y eso nos ha planteado entonces hacer la denuncia de que está en curso un golpe de Estado. Tenemos evidencias como la carta que envió vía correo electrónico el señor Freddy Guevara a Carlos Vecchio, en la cual señala que el 1 de septiembre se las va a jugar, que va a haber sangre y va a haber muertos. Tenemos los elementos que ha capturado, que ha tenido la inteligencia venezolana, ¿no?, con los 2 trabajadores jóvenes de la Polar que fueron detenidos con facsímiles de armamento, prendas militares. Tenemos la detención de John Goicoechea con cordones detonantes encima. En fin, hay elementos para pensar que no se trata de una manifestación pacífica, sino tanto de tipo histórico como de elementos fácticos perfectamente comprobables, que determinan que no se trata de una manifestación pacífica para hacer una reclamación, una lucha por una reivindicación social o política, sino que se trata del comienzo de una iniciativa insurreccional y por lo tanto no se trata de miedo, sino de tomar las previsiones necesarias porque el gobierno y la revolución tiene derecho a defenderse. Avanzamos con otra nota, con otro portal, unionradio.net. Rodríguez, también del gobierno, sobre el 1 de septiembre no pueden entrar los que son cultores de la violencia, refiriéndose a las personas ligadas a la Mesa de la Unidad Democrática. Vemos por acá, Defensa dice que Rousseff es víctima de una élite política y económica. A la derecha no habrá un segundo referendo sobre el Brexit. También leemos, Macri anuncia pacto federal para erradicar narcotráfico. Y vemos por acá en la parte inferior izquierda, Economía, Casa Blanca dice que Estados Unidos mantiene meta de cerrar acuerdo
con Unión Europea este año. Y a la derecha, presidente de American Airlines ficha por United Continental, entre otras informaciones. Avanzamos con Globovisión. Aquí vemos en la gráfica al presidente Nicolás Maduro. El pueblo debe defender su derecho a vivir en paz. En cadena nacional lo dijo, quieren guerra, quieren paz, refiriéndose a la toma de Caracas. También leemos, el jefe de Estado manifestó que junto al pueblo venezolano derrotará la denominada guerra económica. Por ello extendió un llamado al colectivo para que defienda su derecho a vivir en paz. Por cierto, se presentó ahí en la Plaza de Caracas y estuvo compartiendo con jóvenes que estaban defendiendo al gobierno, y él les hizo esa pregunta: ¿quieren guerra, quieren paz? Así lo hizo comenzando la alocución, y Cabello dice: vamos a seguir unidos preservando la paz. ¿Están apostándole a la paz de verdad? ¿Usted qué piensa? Castro Soteldo, actores políticos tenemos el reto de desmontar visiones de hostilidad. El ministro para la Agricultura y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, señaló este martes en entrevista en Vladimir a la Una por Globovisión que los actores políticos deben asumir una postura adecuada de cara a lo que van a ser las movilizaciones convocadas para el 1 de septiembre. Vemos en la gráfica a Ramos Ayuba, el presidente del Parlamento: los que tengamos drones los haremos volar para tomar panorámicas del 1 de septiembre. Dijo que no le importa lo que haya dicho el ministro. El presidente del Parlamento Nacional denunció que podrían haber posibles infiltrados del gobierno en la movilización y llamó a los seguidores de la oposición a aislar cualquier intento de violencia, que lo rodeen y que por supuesto los tengan presentes. Dice que el uso de estos equipos es para que vea el gobierno la gran movilización que va a haber ese 1 de septiembre. Avanzamos con el Impulso. Principal nota relacionada con el Nacional: atacan sede del diario El Nacional 30 de agosto. Otras notas: Diosdado Cabello, Departamento de Estado, dirige un golpe continental, y eso lo hace en referencia a Estados Unidos. Una movilización convocada por el Partido Socialista Unido de Venezuela se realizó este martes en Caracas en defensa de la paz. La marcha partió desde la avenida San Martín hasta la Plaza Caracas, donde llegó el presidente Nicolás Maduro. Senado de Brasil abrió último debate antes del veredicto de Rousseff. El Senado brasileño abrió este debate final del impeachment de Dilma Rousseff, que culminará este miércoles con un veredicto que todos descuentan la desplazará del poder de Brasil. A la derecha, en la parte superior, restos de Juan Gabriel están siendo velados por su familia en un lugar no determinado. Quieren compartir con su ser, con su familiar de una manera secreta, y bueno, ya después dirán dónde lo van a trasladar. En otras informaciones, el 30 de agosto se celebra el Día de Santa Rosa de Lima. Avanzamos con el tiempo. Principal nota, Néstor Reverol: cuerpos policiales presumen actos violentos en marcha del 1 de septiembre. El ministro de Justicia dijo que cualquier persona que el 1 de septiembre cubra su rostro o obstaculice el libre tránsito perderá el derecho constitucional a la protesta. También revisamos cuáles son esos derechos que tiene la ciudadanía a marchar, porque habíamos dicho y habíamos recibido la información de parte del gobierno que no llegarán a Caracas, y está claro que con una simple notificación pueden hacerlo. Sindicato denuncia deportación de periodistas por marcha del 1 de septiembre. Como ven, otros hechos indican pues que no quieren observadores que estén presentes en esta gran movilización que se espera por parte de la Mesa de la Unidad. Será así. Indicó que el equipo periodístico sería deportado a Colombia. Según el gremio venezolano, 3 reporteros de la cadena internacional Al Jazeera fueron detenidos en el aeropuerto internacional de Maiquetía cuando hacían los trámites de migración. En cuanto al padre, Lenín Bastidas arribó a Caracas y no fue recibido en sede alterna del CNE. Recordemos que es el padre que está haciendo el recorrido por la paz y que viene para la gran movilización de este 1 de septiembre, como tiene pautado la oposición al gobierno. El sacerdote, que partió desde Soledad, estado en Anzoátegui, anunció que no descarta trasladarse hasta las oficinas principales del ente, ubicadas en el centro de Caracas. Avanzamos con el diario Panorama. Allí está el presidente Cilia Flores: Maduro en la Plaza Caracas: yo no soy títere de ningún imperio, que además él no es de plástico, haciendo alusión a otros dirigentes de la oposición. Rodríguez Zapatero llegó a Venezuela este martes. A la derecha, Oliver Blanco se reunió con Luis Almagro en la OEA. También leemos otras informaciones. Cabello: el 2 de septiembre amanecerá Caracas linda y bella, y Nicolás Maduro seguirá siendo presidente. En cuanto a Castro Soteldo, el 1 de septiembre puede ser igual o peor que lo ocurrido el 11 de abril de 2002. Vemos también en la gráfica a Ramos Ayuba en la parte inferior izquierda: los que tengamos drones los vamos a poner a volar. A la derecha, Darío Vivas: los que dicen que Maduro saldrá mañana están conspirando contra la democracia, y una de las consignas era: Maduro no se va, Maduro se queda, Maduro va a quedarse 1000 veces en el poder.
Avanzamos con Correo del Caroní. Iglesia exige respeto y seguridad para la manifestación del 1 de septiembre por el revocatorio. Y frente a la marcada escasez, la inflación, la escalada persecutoria del gobierno contra dirigentes opositores, en especial Voluntad Popular, y el llamado reiterado a la disidencia y no desfallecer por la marcha para presionar por el referendo, la Conferencia Episcopal Venezolana llama a las autoridades a ser los primeros garantes de los derechos de los venezolanos y a los ciudadanos a protestar en paz. Otras notas, economía, más de 30 salarios mínimos para mantener a una familia. La canasta aumentó de junio a julio casi 100.000 bolívares. Todos los rubros subieron de precio. La diferencia entre los precios regulados y los de la calle escaló casi el 3.000%. Tras un año y medio de silencio, el INE reconoce progresivo aumento de la pobreza en Venezuela y datos oficiales confirman que Maduro hizo pobres a casi 5 millones de venezolanos en sus 2 primeros años de gestión. Cámara de la Construcción en Bolívar rechaza proyectos habitacionales improvisados en áreas protegidas. Isidora aspira a retomar la productividad de los tiempos de Ternium. También vemos por acá, en sucesos hallan cadáver de joven en Ciudad Bolívar, a la derecha privativa de libertad para oficiales de DAPET implicados en extorsión y enfrentamiento contra el GAES. 2 muertos y un herido dejó balacera en Ciudad Bolívar, entre otras informaciones. Tenemos el carabobeño, principal nota. Mientras todo esto ocurre, familiares y médicos de la CHET protestaron por falta de medicamentos. Una realidad. Abogado de Goicoechea, no hemos podido establecer contacto con él. Recordemos que fue detenido como otro de los dirigentes opositores. También vemos por acá Asamblea Nacional debate proyecto de acuerdo en rechazo a la persecución política. PSUV caraqueños se movilizan por la paz y defensa de la revolución. El planteamiento que hacía una dirigente del MAS es que si ellos tienen opciones y tienen alternativa, tienen además el permiso para movilizarse, porque del otro lado no. Sede del Nacional fue atacada por sujetos encapuchados y monaguenses iniciaron caminata rumbo a la toma de Caracas. Alcalde Guarate, la persecución no detendrá la toma de Caracas. Obispo de Margarita, este 1 de septiembre actúen sin violencia ni agresiones. También es una de las peticiones que se ha hecho, que las personas no provoquen a los efectivos militares y que lo hagan en plena paz. Rehabilitarán este martes los canales del túnel de la Cabrera. Potente tifón golpea con fuerza al noroeste de Japón, entre otras informaciones, y familiares y médicos de la CHET, revisamos por acá, protestaron por fallas en medicamentos. Con esto hacemos la primera pausa. Noticias elvenezolanotv.com.be. Sentimos la noticia. Continuamos con nuestro recorrido informativo desde Caracas, Venezuela, en noticias elvenezolanotv.com.be. Efecto Cocuyo, deportan a periodistas de Al Jazeera que venían a cubrir la toma de Caracas. Otras notas, sucesos, CICPC detuvo a 2 jóvenes acusados de planear ataque con armas de airsoft. La madre de Génesis, una de las detenidas, usó la cuenta de Twitter para decir que las armas son usadas para practicar airsoft. A la derecha, lanzan lacrimógenas a caminantes que salieron de Píritu para la toma de Caracas. El diputado José Brito denunció que los culpables fueron funcionarios del SEBIN. Por cierto, esta es una de las amenazas a los caminantes, a los manifestantes de este 1 de septiembre, que si tienen alguna conducta irregular van a ser repelidos con gases lacrimógenos. En internacionales, guerrilla mata a 8 militares en Paraguay. Avanzamos con Caraota Digital, hablando de los conductores de Libres. Vemos por acá ahora los taxistas de Anzoátegui les pagan con comida. Ustedes se imaginan, hay trueque en todas partes. ¿Qué tipo de pago le darán? Ministro Castro Sotelo, el 1 de septiembre será un proceso similar o peor al 11 de abril. Jorge Rodríguez asegura que marcha de este martes ha sido multitudinaria en referencia a la concentración del PSUV de este día. Avanzamos con Pro Da Vinci, el referendo revocatorio. ¿Y qué sigue? ¿Qué fue lo que aprobó el CNE sobre el referendo revocatorio? Es la pregunta. Vemos por acá también 5 interrogantes sobre la toma de Caracas, y oposición venezolana pide a la ONU que observe marcha antigubernamental. Otras notas, un trabajo especial cuando la salud de un país espera al teléfono del 0800 Salud Ya, por Marci Rangel. En Caracas,
En el Boulevard de Sabana Grande existe una réplica del neoyorquino Radio City que fue inaugurada en 1953. Su diseño mezclaba las molduras y ribetes rococó que servían de referencia a los teatros de los años 30 con las formas geométricas del Art Deco. Este edificio fue expropiado en 2005 y bueno, recuerda a todo el mundo el Boulevard de Sabana Grande y lo que sucedió después. Algunas zonas han sido rescatadas. Un trabajo bien interesante de Marcia Alejandra Rangel. Avanzamos con el estímulo Ramos Ayub, vamos a poner drones, no importa lo que diga el ministro, así lo dijo el jefe del Parlamento venezolano. Vamos a escuchar exactamente qué fue lo que dijo. Que impidiendo la observación directa, no se va a saber lo que pasa aquí se sabe todo. Incluso con esta estupidez de prohibir últimamente los vuelos privados y los drones, bueno, es que creen que no van a volar drones. Los que tengamos drones, los vamos a poner a volar para que hagan tomas panorámicas de la manifestación y nos resbala lo que diga el ministro del Interior y nos resbala lo que diga el ministro de Comunicaciones. Vamos a poner drones para que tomen fotografías del inmenso acto que vamos a hacer y para que después estos zánganos del gobierno no digan que no había nadie, que además se va a saber. Bueno, eso por una parte, pero por la otra no hace falta un observador internacional aquí para que se sepa lo que va a pasar en Venezuela, que nuestra posición es de manifestar de manera pacífica. Palabra de Henry Ramos Ayub, pero ¿qué pretende ocultar el gobierno con la suspensión de los drones? Que no capten las imágenes de lo que va a ocurrir ese día. Avanzamos también con el estímulo. Vemos por acá, diputado José Mendoza fue retenido por la Guardia Nacional. El diputado de la Unidad, José Mendoza, denunció que fue retenido por funcionarios de la Guardia Nacional en la redoma de Virgen del Valle, Punta de Mata, Monagas. El parlamentario expresó que permaneció más de 2 horas retenido por los militares sin razón alguna. Los funcionarios alegaron que estaban revisando los papeles de un vehículo. Vemos ahí la gráfica. Otras notas, 2 heridos deja pelea sindical frente al Hospital Clínico Universitario. Y recordemos que durante este año han ocurrido al menos una media docena de protestas, así lo dice la nota, dentro del recinto organizadas por trabajadores, médicos y administrativos para exigir beneficios laborales y mejoras en las condiciones del deteriorado hospital. Un herido de bala y otro de arma blanca dejó un enfrentamiento en una de las puertas principales del Hospital Clínico Universitario. También leemos por acá, Maduro, si me hacen algo, paren este país de punta a punta. Aristóbulo Istúriz, para quitarnos a Maduro tendrán que matarnos. Y la pregunta, una entrevista, ¿sobrevivirá el chavismo a Maduro? Aporrea, vemos por acá, rectora Socorro Hernández. Siguiente fase del revocatorio será entre 24 y 30 de octubre. Algunas personas ligadas al gobierno dicen que sí, ya se dio la fecha, entonces ¿para qué la movilización? Por otro lado, han respondido los de la oposición que es la postura directa de la rectora Socorro Hernández y no como ente, lo que ellos están esperando. También leemos, Pueblo Consciente frenará pretensiones violentas de la derecha que buscan socavar a la revolución. Analizan en cadena nacional el documental Puente Llaguno, claves de una masacre. Por cierto, hoy en transmisión también de Cadena Nacional de Radio y Televisión va a una segunda entrega relacionada con las movilizaciones y lo que sucedió en el país en años pasados. También leemos por acá, Gobierno de Colombia revela pregunta para el plebiscito por la paz. Otras informaciones, presidente Maduro en la parte superior izquierda se suma a la concentración revolucionaria en Plaza Caracas el día de hoy. Al centro, Tania Díaz Alamut, ya tienen la fecha del 20%, ¿para qué la marcha? Ya les comentábamos, una de las representantes del gobierno. Al centro vemos a Diosdado Cabello, ratifica en Plaza Caracas, este pueblo no es pendejo, si nos asoman una, les daremos 2. Gonzalo Gómez, Marea Socialista, llama al multidiálogo y no a la solución entre cúpulas. Han criticado ambas movilizaciones. Los de Marea Socialista piensan que el pueblo está siendo descartado y que se trata de una lucha de poder directa entre ambas partes. Vemos al centro, en la parte inferior, Gobierno evaluará este martes propuestas para conformar empresas mixtas en el sector pesquero. También vemos por acá Yendri Velázquez, no queremos otra guarimba o Puente Llaguno, en referencia a la movilización de este 1 de septiembre. Avanzamos con BBC Mundo. Voy a votar que no. Las razones de quienes rechazan el acuerdo de paz en Colombia a pesar de haber padecido la guerra. Usted se preguntará, todavía hay personas que piensan así. Dice que el acuerdo alcanzado con la FARC ha sido celebrado por muchos en Colombia como en principio del fin de una guerra de más de 50 años, pero otros no comparten ese optimismo y se preparan a votar en contra de su ratificación. Estas son las razones de algunos de ellos en un trabajo especial, pero ¿usted cree que gane el sí o que gane el no?
También otros trabajos trae BBC, porque algunos países de América Latina usan el vos en vez del tú. También en la parte inferior, por orden presidencial, destituyen al jefe de Policía Federal de México. Tenemos por acá CNN, nuevamente información relacionada con el acuerdo de paz, y vemos a Santos, Colombia. Dice, esta será la pregunta del plebiscito en Colombia. El presidente Juan Manuel Santos aceptó la autorización del Congreso para realizar el plebiscito, con el que los colombianos deberán decir si aprueban o no lo acordado en La Habana, Cuba. Y la pregunta sería, ¿apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera? Será la pregunta que deben contestar en las urnas los colombianos. Otras notas, Juan Gabriel sigue siendo noticia, el Popular, sin embargo, mucho misterio en cuanto a dónde tienen el cuerpo y dónde está recibiendo los actos fúnebres. Vemos aquí a Dilma Rousseff, no mostró una imagen positiva para su regreso. Es común que un rayo mate a cientos de animales, información que también aparece en esta página. A la derecha, Tintori, habrá marcha en paz y masiva para cambiar a Venezuela, refiriéndose a la movilización de la toma de Caracas. Otras notas, otros trabajos, otros portales con Zapata. El terror que trata de infundir el gobierno multiplicará asistencia a la marcha del 1 de septiembre. Muchas cadenas a través de los teléfonos inteligentes están llegando, creando situaciones que no son verdad. Leemos por aquí, van 6 dirigentes de Voluntad Popular perseguidos, acosados o encarcelados, la sede de un periódico atacada, un par de jóvenes detenidos por portar armas que se emplean para un juego denominado Airsoft, marchistas provenientes del interior del país amedrentados. Diosdado Cabello asume el papel de verdugo. Es peor el remedio que la enfermedad. ¿Qué creen ustedes que está sucediendo en el país? Un trabajo bien interesante. Y leemos también, con la toma de Caracas, el ala gobernante del chavismo confronta sus propios fantasmas del 11 de abril. Por Pedro Benítez, más que la toma de Caracas, el ala civil del chavismo, que ostenta el poder, se teme a sí misma, dice acá. Por eso desempolvó el fantasma del 11 de abril de 2002, las traiciones y las decisiones de su obsesión. Y bueno, este trabajo que presentaron ayer en cadena nacional, lo ocurrido el 11 de abril. Vemos por acá, la pobreza rebota al nivel del 2006 y las cifras de línea aún esconden lo peor. Por Roberto Denis, dice el Instituto Nacional de Estadística, CINE, confirmó el repunte de la pobreza al cierre del primer semestre de 2015, hasta 2.435.034 hogares estaban en condición de pobreza medida por la línea de ingresos. En total representa el 33,1% de los hogares, el porcentaje más alto desde 2006. En el gobierno de Nicolás Maduro se han sumado a la pobreza 382.861 hogares, lo que representa el 53% del total de hogares que pasó a la condición de pobre desde 2009. Mientras se prepara el referéndum, mientras la gente va a la movilización de uno u otro lado, se siente la pobreza en el país. Y vemos en esta gráfica, aquí yendo a la cita del 1 de septiembre, como ven, se espera por parte del sector opositor que haya una gran movilización. Nos vamos, somos Noticias El Venezolano TV.com.be desde Caracas, Venezuela. Les acompaño Yalix Hernández. Sentimos la noticia.